el fútbol moderno, el dinero fluye a raudales, pero no siempre hacia donde debería. Se estima que clubes de élite han gastado cientos de millones de euros en fichajes que resultaron un fiasco total. Jugadores que apenas pisaron el césped, que desaparecieron misteriosamente o que, en el colmo del disparate, nunca existieron. ¿Ingeniería financiera o simple ineptitud? Hoy desenterramos los 7 fichajes más absurdos de la historia del fútbol. Operaciones tan inexplicables que parecen sacadas de una comedia de errores. Prepárense para cuestionar la lógica detrás de cada contrato, porque la lista que van a escuchar demuestra que incluso los profesionales más sagaces a veces confunden un diamante con un ladrillo. Capítulo 1. El peso de un nombre. Nuestro puesto número 7 lo ocupa un caso de optimismo desmedido. En 1984, la Fiorentina de Italia, ambiciosa, anunció el fichaje de un tal Sócrates. La afición, claro, enloqueció. El mítico doctor brasileño, genio con el balón y la política, en Florencia, electrizante. El pequeño detalle que arruinaría la fantasía. No era ese Sócrates. Era un homónimo, un futbolista brasileño desconocido, cuya mayor credencial parecía ser su nombre. La expectación fue inmensa. La decepción, inevitable. A este Sócrates, al que se le exigía el talento de un crack mundial, apenas disputó un puñado de partidos antes de desvanecerse en el olvido, dejando a los aficionados perplejos. Fue una lección costosa sobre no fiarse de las apariencias, o en este caso, de los nombres. Capítulo 2. El fantasma de la inversión. En la posición número 6, una historia que parece sacada de un guión, pero es escalofriantemente real. En 1996, el Southampton de la Premier League, dirigido por Graeme Souness, anunció el fichaje de Ali Dia. Su credencial, un supuesto primo de George Weah, Balón de Oro de Liberia, afirmó que Dia había jugado para el PSG y la selección senegalesa. Souness, engañado, le ofreció un contrato de un mes. Dia jugó 53 minutos contra el Leeds, sustituyendo a Matt Le Tissier, y su actuación fue tan calamitosa que Le Tissier la describió como patinando sobre hielo. Fue sustituido y nunca más se le vio. Desapareció sin rastro. El primo de Weah era un farsante. Dia, un aficionado que milagrosamente engañó a un club de la Premier. Lección brutal sobre verificación de credenciales y una burla al dinero sin escrutinio. Capítulo 3. ¿Fichaje o regalo? Subiendo en nuestra lista de absurdos en el puesto número 5, encontramos un traspaso donde el talento es secundario. Hablamos de Edgar Davids al Barnet. Un nombre legendario, mediocampista de élite en Ajax, Juventus y Barcelona. En 2012, a sus 39 años, Davids se unió al modesto Barnet de la Ligue 2, como jugador-entrenador. La premisa ya era extraña, pero lo absurdo fue su comportamiento. Se negó a viajar en autobús con el equipo y se autonombró capitán. Su disciplina fue inexistente. En 38 partidos, 3 expulsiones, 2 rojas directas y un sinfín de amarillas. Era una estrella venida a menos que, en lugar de elevar el nivel, imponía sus excéntricas reglas. El Barnet descendió y Davids se marchó, dejando más anécdotas que rendimiento. ¿Qué esperaban? No consiguieron al Davids de la Juventus. Capítulo 4. El que no jugó. En la cuarta posición, una inversión millonaria que se desvaneció antes de empezar. En 2013, el West Ham United, de la Premier League, fichó al delantero croata Mladen Petric. Un jugador experimentado, con buena trayectoria. La directiva del West Ham, supuestamente, lo quería como refuerzo invernal para la lucha por el descenso. Sin embargo, tras firmar, Petric no jugó ni un solo minuto. Ni uno. Se rumoreó que el fichaje fue una maniobra de última hora, casi un pánico del mercado, para rellenar la plantilla. El croata, que llegó como una esperanza, se convirtió en una sombra que calentaba el banquillo, o ni siquiera eso. Su contrato se rescindió meses después, sin haber pisado el césped en un partido oficial. West Ham gastó dinero en un fantasma. ¿Cómo es posible firmar a alguien para luego no usarlo? Una pregunta que muchos se hacen, pero que el mundo del fútbol responde con un encogimiento de hombros. Capítulo 5.
el fichaje invisible. En el tercer escalón del disparate, un traspaso tan extraño que roza el fraude. Año 2007, el Deportivo La Coruña fichó al delantero serbio Vladimir Stojkovic. Se pagaron 2,5 millones de euros. Hasta aquí, normal. Lo absurdo, Stojkovic nunca jugó un partido oficial con el Depor. De hecho, ni llegó a La Coruña. El fichaje fue obra de un intermediario que supuestamente tenía un mandato de venta del Sporting de Lisboa, pero nunca la autorización del jugador. Stojkovic, en el Vitesse holandés, se negó rotundamente a unirse al Depor, afirmando no haber firmado contrato con ellos. El caso acabó en tribunales, con el Deportivo perdiendo la batalla legal y una buena suma de dinero por un jugador que nunca quiso ser suyo. Una prueba de que la burocracia, o la falta de ella, puede convertir una operación en una farsa. Un gasto millonario por un jugador que existía, pero se negó a pisar España. Capítulo 6. El hombre sin club. Rozando la cima de la irracionalidad, en el puesto número 2 tenemos un fichaje que es una leyenda urbana. La historia es tan oscura que desafía la lógica. Hablamos de Carlos Kaiser, un supuesto delantero que jugó para Botafogo y otros clubes brasileños en los 80 y 90. Kaiser era un completo estafador. Pasaba de club en club sin jugar un solo partido. Su estrategia: fingir lesiones graves en el primer entrenamiento, ganarse a directivos con su labia y carisma y mantener contactos con periodistas para que hablaran bien de él. Nunca se recuperaba, nunca jugaba y al final de cada contrato se marchaba a repetir la farsa. Se dice que vivió del fútbol por años, sin saber jugar. Un genio de la manipulación que logró ser jugador de fútbol sin serlo. Su caso es una obra maestra del engaño. Pero si esto es el reino de la farsa, ¿qué nos espera en el número 1? Capítulo 7. La apuesta ciega. Y llegamos al número 1, la cumbre de la irracionalidad. El fichaje de Bebe por el Manchester United en 2010. Una operación que incluso hoy sigue siendo un enigma. Bebe, un delantero portugués de 19 años, jugaba en el Vitória de Guimarães de la Liga Portuguesa. Su trayectoria era prácticamente inexistente. Había pasado gran parte de su vida en un orfanato y fue fichado por el Vitória solo unas semanas antes. El Manchester United, uno de los clubes más grandes del mundo, pagó 7,4 millones de libras por él. La parte más increíble: Sir Alex Ferguson, el legendario manager, admitió públicamente que nunca había visto jugar a Bebe. La recomendación vino de su antiguo asistente Carlos Queiroz, un gigante de Europa desembolsando una fortuna por un jugador desconocido, sin informes de scouting, basándose solo en una palabra. Bebe, previsiblemente, fracasó. Jugó apenas 7 partidos en Premier League y fue cedido repetidamente antes de marcharse. Su paso por Old Trafford es un monumento a la fe ciega y al despilfarro. Un fichaje que resumió la arrogancia y la falta de escrutinio que, a veces, el dinero permite en el fútbol. Millones en un jugador que nadie había visto. Con esto cerramos nuestra lista. Un recordatorio de que en este deporte la lógica es a menudo la primera en ser sustituida.